Como cocina tradicional, debemos entender aquellas recetas, técnicas y productos que forman parte de la vida cotidiana de los pueblos, de su dieta, y que han pasado de generación en generación, logrando con esto la permanencia de saberes y tradiciones culinarias que les dan identidad. Qué gusto saludarles, soy el cronista Vicente Espino Jara y hoy en su programa Memorias de Veracruz habremos de platicar de un tema justamente de la memoria, esa memoria que la concebimos a través de los aromas, de los sabores, y quién mejor para platicar de la cocina mexicana que la maestra Raquel Torres Cerdán, a quien doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, querida Raquel. Muchas gracias por invitarme, maestro. La agradecida soy yo. El público seguramente que nos ve en sus hogares tiene el planteamiento de quién es Raquel Torres. ¿Nos podrías en breve platicar? Pues en breve soy una mujer que tiene 3 hijos, 10 nietos y 2 bisnietos. Así. Y soy jalapeña, orgullosamente. Orgullosamente jalapeña, efectivamente. Raquel Torres se ha distinguido en la sociedad jalapeña justamente en esa tarea en la que se ha comprometido por el conocimiento de la cocina tradicional, pero sobre todo por compartir esas experiencias con nuestra comunidad, con profundidad, con saberes, con experiencias que son reales vivencias de esa memoria en la que nos hemos construido, y seguramente usted lo recuerda en su hogar cuando estaba sentado en la mesa alrededor de lo que los padres nos proveían, de alimentos, de dulces, de sabores deliciosos, y cómo incursiona Raquel Torres en la cocina tradicional mexicana. ¿Qué es lo que detona tu interés por incursionar en ello? Bueno, primero creo que tuvo que ver mucho que mi formación escolar o de academia tiene que ver con que soy trabajadora social y antropóloga social. Y en mis primeros trabajos de campo, estoy hablando de la década de los 70, hace más de 50 años, pues me tocó recorrer parte del estado de Veracruz, y yo, nacida en Jalapa, con un tipo de comida que tiene que ver con la serranía, pues de pronto estar comiendo en los llanos y en otros bosques y en la costa, estableció desde allí las diferencias en términos de nuestras comidas. Y después mi interés hace más o menos 40 años fue ver por qué en los recetarios antiguos no estaban las recetas de nuestra niñez, o por lo menos en la mía. ¿Por qué, por ejemplo, ahorita que es temporada de hongos silvestres, en las recetas o en los recetarios no estaban las recetas de los tecomates, ¿no? Sino que había las recetas de otros hongos que correspondían a otras regiones y que cocinados en otros estilos no tenían que ver con las variantes de la cocina mexicana. Que yo creo que está mal decir cocina mexicana porque son las cocinas mexicanas, son las cocinas de la región del norte, del centro y del sur del país, pero si tendríamos que hablar de Veracruz, pues se aplicaría lo mismo, ¿no? Las huastecas en el norte, Totonacapan y Zongolica en el centro de Veracruz, parte del Totonacapan, y luego en el sur, pues todas las que tienen, en el Sotavento, las que tienen que ver con estos matices de la cocina de los afrodescendientes, que también pues es muy notable y muy marcada en nuestro estado. Y el que no hubiera algo escrito me llamó mucho la atención, y fue ahí que empecé a hacer mis primeras notas para los primeros recetarios. No, magnífico. Y cuando hablamos justamente de nuestras regiones, tenemos que hay particularidades que las hacen, que las distinguen.
Cuando uno va a la Huasteca, hay bueno, los tamales, ¿no? El zacahuil, que es un elemento de la gastronomía icónico, emblemática de la Huasteca, y lo mismo, bueno, pensar hacia el sur del estado con otros alimentos. Pero cuando hablamos de la región centro, la región de Jalapa, ¿qué alimentos distinguen a esta región por la frecuencia del tiempo, por el gusto de consumirlos y sobre todo cómo se han prolongado en el tiempo? Fíjese que, maestro, que esa es una pregunta que muchos jalapeños a veces nos hacemos y nos seguimos haciendo, porque no nos ha sido fácil entender que Jalapa también es un cruce de caminos. Entonces aquí los que han llegado se quedan, y en esas experiencias de quedarse, pues han traído su cultura, su culinaria, ¿no? Su manera de comer, sus ingredientes, los adaptan a esta zona y nos lo comparten, y nosotros hacemos como unas comidas fusiones. Pero la comida no solamente tiene que ver con los ingredientes y con el contexto, en este caso regional, que tiene que ver con la montaña. Tiene que ver con un tema de economía. No es lo mismo las recetas que se cocinan en las grandes casas donde hay una economía muy resuelta, que en unas casas donde se carece de lo elemental a veces y se tiene que recurrir a la inmediatez de lo que hay en el traspatio o en el patio o en el solar o en los caminos, y así es como los gasparitos que están en el otoño y están tirados en los caminos, pues se recogen y son versátiles y se adaptan a cualquier manera de cocinar. Y eso es lo que sucede en las cocinas de todas partes, pero en especial en Jalapa. No hay platillos que definan la cocina jalapeña como tal. Hay platillos, hay comidas que nos hablan de un contexto regional. Que los mismos moles y chiles, chipotles que se hacen en Naulinco o en Jico se hacen en Jalapa. Que lo que cambian son sabores por los sazones, pero los sazones están referidos a la historia personal de quien cocina. Entonces, no es que sepan mejor los de allá, es cómo es mi estado para recibirlos, mi estado emocional, y cómo es quien cocinó, que seguramente lo hizo muy bien, con o sin cariño, pero lo hizo muy bien porque ha tenido una práctica, porque hay una memoria degustativa también en esa persona que cocinó, y de alguna manera reproduce esos sabores y sazones que le fueron heredados o aprendidos. Algunos, por ejemplo, muchas mujeres cuando antes y ahora, seguramente, cuando se casan no saben cocinar. Entonces, la mamá del esposo le dice que le va a enseñar cómo le gusta a su hijo que cocinen tal comida. Y entonces le enseña, y la mujer, amorosamente al principio seguramente, aprende y lo hace como le gusta al señor, ¿no? Y como le gusta a la suegra. Y entonces está aprendiendo otro sabor y otro sazón que ella no lo supo desde niña, pero que ahora lo hace y que ahora lo da a sus hijos también. Y entonces esos hijos, cuando crecen, siendo de Jalapa, están comiendo de otra parte de la región. Eso pasa con la comida. Es una mezcla, es una mezcla de sabores y de emociones y de sentimientos. Entonces, pero volviendo, si esa era su pregunta, no hay una cocina de jalapeña, hay una cocina regional. Perfecto. Y bueno, en esa cocina regional los chilatoles o chileatoles han marcado como que una frecuencia en el paladar de quienes habitamos esta extensa región que de Jalapa hacia todos los puntos cardinales, ¿no? Y van variando en nombres y varían en elementos, diríamos, en sus ingredientes. Bueno, aquí, maestro, me gustaría, más bien, no es que tendría, compartirle que el chile atole es una bebida prehispánica que solamente tiene 3 ingredientes: elote tierno, chile y epazote. Y que
El picor va en función de la región donde se hace. Puede ser piquín, puede ser serrano y puede ser jalapeño, pero siempre tiene que ser fresco, en una molienda, que por la fécula del maíz, que todavía no es, que es un maíz tierno, que es el elote, hace que tenga una consistencia atolosa. Entonces, esa consistencia atolosa, por eso es atole, chile atole, es chile atole. Esa es esa es la bebida prehispánica. Y dependiendo de las regiones y del uso, puede llevar o no chile si se le da a los niños. Puede llevar chile piquín molido. Bueno, antes, ahora usan una botellita, un frasquito, sí, ¿no? sí. Que, bueno, eso, no estamos hablando de eso, estamos hablando de un chile que está seco, tostado y molido finamente y que era esparcido sobre ese atole. Y entonces igual seguía siendo chile atole. Pero si era para niños llevaba mieles de abeja, mieles de maguey, ahora azúcar, ¿no? Ahora panela puede ser. Por eso todavía hay unas reminiscencias en algunos chilatoles que les ponen, por ejemplo en Jico, todavía a los chilatoles con carne y verduras les ponen un trozo de panela. Y entonces hay esa ambivalencia entre lo picoso y lo dulce. Entonces, que no tendría por qué llevar, porque el verdadero chilatole, o este original que estoy hablando de la prehispania, es el elote al ser tierno, es dulce. Entonces, ya ese dulce contrasta con el picor que se le añade. Hoy, pues, el chilatole puede ser en cualquier tiempo. Hay maíces que se producen en casi todo el tiempo. No tenemos ese respeto por cuándo se da. Y cuando está la cosecha, por ejemplo, ahora en septiembre, que empieza la cosecha de los elotes, por eso hay una fiesta en la Huasteca que tiene que ver con la fiesta del elote. Bueno, es cuando se consumía más esta bebida, porque el elote estaba tierno. Esta bebida está en 7 estados del país y a nosotros nos llega por 2 vías. Esta parte de Tlaxcala, que es muy rica en maíces, esta parte de la Mixteca poblana, que entra por Zongolica, y en los nahuas de Zongolica hay una gran variedad de chilatoles y nos llegan a Jalapa. Pero en Jalapa lo transformamos. Por esta misma, este mismo poblamiento que ha venido de fuera, entonces ha hecho que haya como una gran variedad de chilatoles que dependiendo de las carnes llevan las verduras. Por ejemplo, si se hace un chilatole de espinazo con flor de izote, pues no necesita más nada, ni siquiera es elote, y entonces ya no es chileatole, es chilatole. Entonces también lingüísticamente hay esas diferencias, esas variantes. No, magnífico. Y sobre todo ahorita que mencionas la flor de izote, que nuestra región es pródiga en esa flor, ¿no? En esa hermosa planta que nace en toda esta región y que, bueno, cada vez que florece, bueno, son motivos de encuentros en las familias para convivir, para degustarlos. Pero bueno, también los jalapeños transitamos en el histórico debate de los pambazos, de aquellos pambazos que de niños comíamos. Bueno, yo lo recuerdo con una cama de frijoles y queso y el pambacito, que eran piezas muy pequeñas, ¿no? Que no tenían la función de la torta. Era una exquisitez, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva de ese conflicto entre las regiones veracruzanas por atribuirse el origen del pambazo? Bueno, a mí me parece que voy a empezar a la inversa, bueno, al final de su pregunta, porque me parece que tiene que ver con un tema de producto turístico. Orizaba se nombra primero pueblo mágico y entonces hay que generarle productos turísticos que vayan acompañando esa nominación. Y entonces se genera una historia donde que si el emperador o la emperatriz y que si el cocinero y que le hacen un pico al pambazo. Y bueno, puede ser.
Yo no puede ser, no pasa nada. El tema es que es también, este pambazo está originado por las harinas corrientes, no harina flor. Estas harinas se les daban a los esclavos para que hicieran su pan. Entonces el pambazo viene de una palabra que quiere decir pan bajo, por la mala calidad de las harinas. Y no es casual que se le den estas harinas en estas formas de hacer pan a los esclavos, puesto que los esclavos, muchos primero llegaron a Portugal. Portugal era donde estaban los grandes esclavistas, que son los que los traen al continente, y allá hay algo que se llama viandas, y es como un pambazo. Entonces, ese es como el origen. Pero, como siempre tenemos la idea de que la comida da estatus, hay comida de ricos y pobres, se dice, ¿verdad? Y no hay tal, pero en el imaginario funciona así. Entonces, los primeros pambazos se rellenan como pequeños sándwiches, en 1800 más o menos, en la Ciudad de México. Entonces, nosotros no tenemos esos panes irlandeses o esos para hacer los sándwiches, y entonces, pero tenemos tortas, ¿no? El virote, un bolillo, una milcha, que se dice también, pero tenemos el pambazo, que era de un tamaño mediano. Y entonces lo podemos abrir y rellenar. Pero si son chiquitos y en lugar le ponemos mantequilla a la hora de que lo facturamos, entonces tiene que tener otro relleno. Y de pronto ese pan está relleno con sardinas o con salmón y empieza a ser servido en las fiestas de cierta burguesía, digamos, ¿no? O cierta aristocracia. Y eso le da un estatus. Pero entonces las señoras que trabajaban en esas casas no tienen ni las sardinas ni el salmón, pero entonces tienen frijoles y queso y se los damos a los niños para que vayan a la escuela. Pero no tenemos eso, tenemos nata. Bueno, le ponemos nata. Bueno, pero no tenemos eso, se lo hacemos con huevo porque no desayunó. Y entonces el pambazo empieza a ser tan versátil que va cambiando los tamaños, chiquito para fiesta, mediano para ir a la escuela y ahora muy grandes en la calle para los que salen a trabajar. Y entonces los rellenos van cambiando y ahora, si hace 30 o 40 años se puso de moda la carne polaca, bueno, pues ahora hay pambazos con carne polaca. Pero es que ahora está de moda la carne al pastor. Bueno, hay tacos al pastor. Bueno, pero es que sobraron nos quedaron en los pollos que están dando vueltas rostizados, nos quedaron los pollos, y ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a rellenarlos con nuestros pambazos, y ahora hay pambazos con todas las posibilidades. Entonces, es tan versátil que refleja el gusto de quien lo cocina y de quien lo consume, ¿no? Y también dependiendo del momento, porque ahora yo observé en los últimos años que el pambazo se daba en los velorios, cuando solamente era para las fiestas infantiles y para los recreos de los niños. Entonces, ese es el pambazo, y se da en Jalapa, en Orizaba y en Córdoba, igual que la flor de izote, maestro, no es exclusivo de nosotros, es de toda de esta parte central y montañosa de Veracruz. No, excelente cátedra que nos has dado, maestra. Y sobre todo, bueno, quiero traer a cuenta de los pueblos mágicos. Jalitic ha sido ahora el escenario en Jalapa de estas ferias de pambazos que han sido muy exitosas y que la sociedad, ustedes que nos ven en casa, bueno, prefieren esos encuentros, y que ahora que Jalitic ya está reconocido como un barrio mágico de México, seguramente se fortalecerá este convivio y que el pambazo sea ese medio para fraternizar turísticamente, ¿no? Ojalá. Ojalá así sea. Pues, maestra Raquel,
¿qué te puedo decir? Agradecido. Nada. Yo quiero compartir con ustedes que esto ha sido muy breve. La maestra Raquel Torres nos honra formando parte del Consejo de la Crónica en el municipio de Jalapa y nos distingue con su amistad, pero sobre todo nos distingue porque es una dama comprometida con la cultura, con la comida mexicana, y quién mejor para interpretarla y compartirla que tú. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este breve lapso y nos vemos muy pronto nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes, amigos, agradecidos, y nos vemos en una próxima entrega de Memorias de Veracruz.